La clase de hoy la vamos a dedicar a hacer un repaso general del curso, muy breve o muy rápido, no sabría cómo decir. En algunos casos me detendré 5 minutos escasos porque no hay más información, en otros me extenderé un poco más. Una visión general como la que define el título de este curso: Historia general de la consonancia, y no historia detallada en cada momento de todo lo que se hizo, que es muchísimo. No es exactamente una carnicería histórica, sino que es, como ocurre en otros cursos, creo que es una visión a vuelo de pájaro de cómo han sido consideradas las principales consonancias o consonancias fundamentales que llamamos, que tienen una razón natural, que existen objetivamente en el aire, y cómo son consideradas en cada época, más allá de las consonancias fundamentales o intervalos universales, etcétera, diferentes tipos de intervalos. Lo primero que hay que dejar claro o establecer es que hay 3 intervalos a los que llamamos universales, no porque estén en la serie armónica los primeros, que lo están, y porque sean los más prominentes, que lo son, que son octavas, quintas y cuartas, sino también por el hecho de que en el siglo XX, con la etnomusicología, la comparación de sistemas tonales y el trabajo de campo que se ha hecho durante estos últimos 100 años, se ha podido comprobar que en efecto estos tres intervalos son universales. Es decir, que todas las culturas humanas, tribales o no, todas contienen estos 3 intervalos. Esto es lo que significa el calificativo universal. Es decir, no hay cultura humana. Cuando digo cultura puedo decir una etnia muy reducida, esto no viene al caso, cuyas producciones musicales más o menos complejas o canciones o lo que fuere no incluyan estos 3 intervalos. Es decir, las consonancias que siempre han sido consideradas en toda época y lugar como tales, en Grecia, también en la Edad Media, son los 3 primeros intervalos que aparecen en cualquier serie armónica, es decir, en cualquier sonido musical. Esto ya lo aclaramos al principio del curso, intentamos documentar. Cualquier sonido musical, ustedes lo saben como músicos que son, tenemos la percepción de un único tono, pero es la suma de esas vibraciones múltiples en el aire que siguen este plano. Esta proporción constante, a la que llamamos serie armónica, es el modo, podría decir la ley, según el cual vibra este mundo. Esto es conocido desde antaño por unas y otras culturas, como muestran algunos de sus instrumentos, pero lo esencial aquí es, antes de empezar a ver en cada momento, cuanto más antiguo menos sabemos, cuanto más moderno más sabemos, lo esencial aquí es que yo consiga hacerles ver que lo que llamamos jerarquía tonal, es decir, las leyes armónicas que rigen en la armonía occidental, esto no es decir que la música occidental es mejor o superior a ninguna otra, pero es la que más de cerca sigue estas leyes, es decir, las constantes naturales o serie armónica, hacerles ver que los intervalos universales y también la diatonía, como muestra Schoenberg más recientemente, están inscritos en la naturaleza. Cuando hablamos de la serie armónica al principio del curso, hablamos también de los intervalos universales. Yo les hablé de Bernstein, tengo que recordar esas cosas, la canción original y los enredos. Obviamos en este curso el siguiente intervalo en cuestión. El siguiente intervalo, los universales admitidos o unánimemente admitidos hoy como parte de la familia, son estos 3, octavas, quintas y cuartas, hasta ahí, hasta donde llegaron los medievales. Pero el siguiente, en peso y en importancia, es lo que llamamos terceras. Terceras mayores, terceras menores. Con las sextas pasa igual, que son el intervalo que los complementa. Es decir, en diferentes épocas de la historia, a unas culturas las terceras y las sextas les parecían consonantes, a otras no. Intentaremos dar cuenta de esto, pero lo estoy aclarando ahora al principio para que lo tengan en cuenta. La tercera, mayor o menor, no vamos a entrar en eso ahora. En Grecia, como ahora veremos, había terceras mayores, terceras menores, intervalos un poco mayores también que la tercera mayor. Lo que voy a decir es que la tercera, en este caso mayor, vamos a dejarlo así, de do a mi, que es la que aparece en la serie, si consideramos un do,
también es un universal. Es decir, ¿por qué afirmo que es un universal? Porque desde los trabajos de Bernstein, no sé si recuerdan eso, que hablamos de la canción original, el sol, mi, la, sol, mi, esto fue la tesis doctoral de Leonard Bernstein en los años 80, y lo que demostró, en esto consistió la tesis, fue comprobar si en culturas humanas distantes, como indios de Norteamérica, esquimal, todo tipo de pueblos humanos, los niños, cuando tienen 3 años y en sus primeros juegos de corro, ese tipo de cosas son espontáneas, bueno, hay canciones aprendidas también, pero comprobar si lo que se había observado en Occidente, es decir, que todos usamos esa melodía cuando somos pequeños, aunque no nos enseñen música ni nada, el sobrinito está jugando y pone esa melodía y ahí incrusta todo tipo de juegos vocales, si también era un universal, es decir, si ocurría del mismo modo en todas las culturas humanas, y en efecto así fue. Este fue el tema de su tesis. Es decir, todos los humanos, cuando jugamos a los 3 años, empezamos ya a tener un cierto control sobre lo que vocalizamos, utilizamos esta secuencia, sol, mi, la, sol, mi, que contiene evidentemente terceras. Hay otros estudios más recientes, de los años 90, son psicólogas norteamericanas, también algunos franceses, como por ejemplo Sandra Treu. El otro es, ahora no me acuerdo el nombre, hay otras famosas. Sí, cuando se me acuerdo si luego se me anotaré. Son experimentos con bebés, algo que a los bebés con días de vida, meses de vida. Schellenberg, sí, hay varias. Los bebés evidentemente no responden, son experimentos que se hacen en los hospitales de maternidad, solamente se observan las reacciones de los bebés. Es decir, hoy en día está claro, no solo por parte de la etnomusicología, sino también a través de la psicología evolutiva de los bebés y de los trabajos de Bernstein, que las terceras también son universales. Este asunto de las terceras es importante considerarlo porque es el que aboca al oído, al cabo de los siglos, al oído occidental, a los modos mayor y menor. Es decir, sin terceras no es que no haya música, sino que el paso hasta la diatonía, pues, o hasta lo que nosotros llamamos tonalidad o multiplicidad de escalas o cosas así, no es tan evidente. En una música que se limite a los intervalos, las consonancias fundamentales de toda la vida, sin el uso de terceras de un tipo o del otro, este sentido diatónico, voy a decir natural, porque es el más parecido a natura, no es tan evidente. Por eso he introducido este tema al principio de la clase, es decir, la tercera, que es, en este caso, la mayor, el siguiente armónico en la serie también es un universal. Eso no significa que haya pueblos o momentos en la historia que a lo mejor la consideran no consonante. Es lo mismo que pasó con las sextas, no en toda época estaba bien considerada. A partir del Renacimiento sí, ahora cuando lleguemos lo aclararé mejor. Aquí, este es el origen del bajo continuo, cuando las melodías se independizan y los acompañantes comienzan a, los guitarristas, laudistas, etcétera, acompañantes de cantantes o de otros instrumentos, rellenan el cuerpo armónico fundamentalmente con acordes en estado fundamental, tríadas mayores y sus inversiones, que sí que contienen sextas y en abundancia. Este es esencialmente el relleno armónico que hacen quienes acompañan al laúd o al clave en torno a 1500. Es decir, la tercera mayor es un elemento crítico a la hora de decidir algunos de los problemas que siguen planteados en la historia de la música, como por ejemplo, si en Grecia sabemos que había un sistema diatónico que era muy popular, había algo similar a la transposición de nuestras escalas, etc. Y en Grecia sabemos en efecto que había un ditono que corresponde a nuestra tercera mayor, también terceras menores y también lo que ellos llamaban bitono, que son 2 tonos completos, pero que es ligeramente mayor, como si fuera una tercera aumentada o algo así. Bien, estábamos exponiendo cuáles son las consonancias fundamentales reconocidas en todo tiempo y lugar, los 3 primeros bloques de la serie armónica, más un cuarto, el siguiente, la tercera, que hoy sabemos que también lo es. Los estudios en bebés no se los voy a detallar, pero documentan que percibimos estas cosas desde los primeros momentos de la vida. Percibimos antes cambios
en estos intervalos y en este que en todos los demás. Este es otro tema que no voy a tocar aquí y que pueden consultar en YouTube si quieren, en otra de las clases que no impartimos en el conservatorio, sino en los cursillos de la universidad, sobre percepción musical en bebés y otra sobre percepción lingüística en bebés. En un par de semanas, quizá un poco más, este verano si se aburren, pues pueden elegir el programa de Risto o el partido lo que haya, o si no tienen nada que hacer, pues bueno, sigue Risto. Que me contaron lo del difónico, no lo han ido hace un mes o así, parece que hizo un ridículo espantoso. No han ido. Me contaron alumnos. Parece que al concurso fue un chico joven, así tipo rasta, con sus cosas, con sus trenzas, etcétera, y hizo canto difónico. Por lo que me han dicho los alumnos, lo hacían muy bien. Pero hete aquí tú, que en cuanto acaba el Risto este, yo no sabía, ahora sí que le he buscado, a ver quién es este que cara tiene. Dice que lo puso verde. O sea, tú que has venido aquí a reírte de... O sea, el tío no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo allí, creía que el otro estaba haciendo juegos malabares vocales o el payaso. Poco más que le dijo, es un ridículo espantoso. Esto fue hace cosa de un mes, más o menos. Bien, hemos introducido ya qué son las consonancias fundamentales y pasaremos al segundo punto para aclarar qué es esto. Es decir, la consecución de la tonalidad tampoco hay por qué esperar que sea un fenómeno natural, aunque Schoenberg y otros argumentan que sí. Es decir, que quieras que no, avanzando la historia y el desarrollo de la civilización, como estas estructuras, como estas proporciones son objetivas, es decir, existen en el aire, yo oigo una nota, pero mi cerebro y mi cóclea está oyendo, los oye, pues inevitablemente se llegará a un sistema, si no temperado, en fin, ahí se puede discutir mucho porque los gustos en efecto son relativos. Después, quiero decir, todo el mundo, toda cultura humana, incluido el neandertal, que era una especie próxima, muy próxima a nosotros, nuestra misma especie, una subespecie, posee lo que llamamos cromatismo sensorial, es decir, los sentidos, por alguna razón que todavía hoy no se comprende muy bien, se ajusta a un 7 más menos 2. Y vemos 7, no es que veamos 7 colores, vemos muchísimos, pero hay 7 bandas de color. No es que oigamos solo 7 notas, la frecuencia de los árboles es un continuo y hay tropecientas mil notas, pero las agrupamos en 7 bandas. Esto se llama cromatismo sensorial, es lo que quiero que entiendan. No hay por qué pensar, vamos, no hay ninguna razón, y esto no es así, que un oriental que hace en pentatonía o un neandertal de hace 40.000 años mirase el arco iris y viese en vez de 7 colores, no sé, 5,5 o 14. Esto es una ilusión, una bobada y no tiene ningún sentido. Y los sentidos como tal son lo que son, todos somos la misma especie y todos funcionan igual. Claro que el color también es un continuo, yo puedo usar muchas gamas de amarillo, pero tiendo a agrupar el amarillo como distinto a otros 6. Es decir, por una razón perceptiva, probablemente deriva de la estructura de los sentidos, vemos y oímos el mundo en 7 grandes gamas, aunque después la variedad es enorme. Digo esto porque hay un punto negro todavía en la historia de la música, del cual se está hablando en los últimos años bastante en Estados Unidos. También habrá clases en YouTube que hablarán de estos temas. Y es el fenómeno que ocurrió en el siglo V, donde había grandes divos, bueno, algo parecido a las óperas, un mundo musical exuberante y fantástico y enorme por todo el orbe mediterráneo, del cual no ha quedado casi rastro. Después lo aclararé un poco más. Y este tipo de enredos, junto con las terceras mayores, van a ayudar, de hecho, a darle la razón en parte a Schoenberg y en parte no. Quiero decir, el oído musical no puede dejar de oír estas cosas, como prueban los 3 universales, como prueba este enredo. Y después cada cultura tiene esa libertad, es decir, sigo la serie de cerca, como ha ocurrido en Occidente, que es lo que vamos a ver hoy, o derivo otras cosas. Quiero decir, habrán visto estas pinturas orientales, sin perspectiva, japonesas, ese tipo de cuadros, porque los conocen, ¿no? ¿Saben a qué me estoy refiriendo? No hay perspectiva, son planos geométricos, colores planos, etc. Eso no significa que los japoneses, cuando pintan, o los orientales, cuando hacen ese tipo de cuadros, miran el mundo y lo ven así. Lo ven igual que ustedes y que yo, en perspectiva, ven todo. Cuantas gamas de color les presenten, ellos las ven, claro. Pero después, cuando van a hacer su arte, su pintura, o su música, o su cocina, pues cada cultura tiene esa libertad. Una cosa no quita la otra.
Pero claro, el oído, y en Occidente que sí que se observa una evolución gradual, literalmente siguiendo la serie armónica, no puede dejar de escuchar estas cosas, lo cual nos indica que lo que ocurrió en Grecia fue algo mucho más espectacular e importante de lo que nos quieren hacer ver. De esta época apenas ha quedado nada. Les pondré un ejemplo por si luego se me olvida. El aulós, que ya lo vimos aquí durante el curso, les mostré algunos vídeos, que era un instrumento, no voy a decir polifónico, pero tampoco puedo decir monofónico. El aulós era un instrumento extendidísimo, o sea, estaba por todas partes. Había aulós similares a los traversos actuales, construidos en metal, con mecanismos, no exactamente el sistema Boehm, pero tampoco una simple varilla, sino mecanismos complejos, adornados con plata. Era un instrumento que había por doquier, también traversos, también aulós simples, etc. ¿Saben cuántos aulós tenemos actualmente? De casi 1000 años de cultura grecorromana. Creo que son 11. Y la mitad de ellos incompletos. Y después unos cuantos trozos. Es decir, esto evidentemente no se va a poder confirmar jamás, pero de la época más floreciente, no solo de la música, sino de más cosas, esa época en la que había tragedias cantadas con solistas, etcétera, que ya me han oído hablar de estos temas, pues apenas tenemos nada. La tercera mayor y menor, incluso intervalos similares, claro que eran de uso habitual en la Grecia a la llegada. Lo que les quiero hacer ver con esta introducción es que lo que llamamos tonalidad en Occidente, y lo mismo les digo la tonalidad, yo no estoy diciendo que la música tonal sea ni mejor ni peor que la contemporánea o la de tonos enteros de Busoni o de quien sea. La música es lo que es, el arte es una convención cultural, un acuerdo entre culturas y no un hecho objetivo del mundo, como pueden ser las ciencias u otra cosa. Pero lo que los quiero hacer evidente es que lo que nosotros llamamos jerarquía tonal, o tonalidad entre músicos, si quieren llamarlo así, es esta misma ley. Y las reglas que les enseñan en la armonía derivan todas de aquí. La octava es la misma nota, pero no, porque comparte los mismos armónicos, es la identidad de frecuencia, así se llama a la octava. La quinta es el primer sonido conclusivo o cadencial más potente, más fuerte para cualquier nota. Después la cuarta, y Occidente de hecho literalmente ha ido siguiendo esta progresión con este interludio, ahora lo veremos, en el que no sabemos lo que pasó o nos está costando un poco más desentrañar. Es decir, la jerarquía tonal está inscrita en la naturaleza. Eso no significa que todas las culturas tengan que adaptarse a eso. En Occidente se ha seguido ese camino con más o menos vericuetos o desviaciones o lo que fuere, pero esto no es la intención consciente ni de un papa, ni de un genio como Bach, ni de nadie, sino que es la práctica habitual que hacen los músicos y que la sociedad acepta. En natura, es decir, en cualquier sonido que tenga altura, es una forma de hablar. La preposición en parece que diga yo ahí dentro ni nada, no es dentro del sonido, es el aire el que está funcionando así. Cuando un sonido tiene altura, es decir, cuando se sostiene estable o vibra regularmente en un segundo, esto es un sonido periódico, ahí está la jerarquía tonal. Pero no solo la jerarquía tonal, sino también la diatonía. Esto lo mostró Schoenberg en el programa de estética del año que viene, lo podrán ver, si tienen mucha curiosidad, cojan el capítulo 3 del libro de armonía, y ahí verán cómo Schoenberg muestra que la escala diatónica también es una imitación de la naturaleza, aunque no sea consciente, y se puede deducir de los armónicos y de las tensiones tonales en las que opera. Se puede aclarar un poco mejor cuando lleguemos aquí, más allá de la tonalidad. Ahora voy a empezar a ir un poco más deprisa, por eso no se apure. Pero esta es la exposición o el centro de la clase. Existen consonancias fundamentales y universales comunes a todo pueblo y a toda época. Hay un cuarto elemento que sabemos que también es, lo sabemos por la serie armónica, lo sabemos, si no por toda la etnomusicología, por buena parte, y también por los experimentos de los años 90 con bebés humanos. Y esta jerarquía, es decir, un orden en el cual unos grados priman sobre otros, atraen, ya saben de qué estoy hablando, está contenida en cualquier sonido, pero no solo eso, sino también la diatonía. Es decir, que el uso de los intervalos universales, más las terceras, es decir, más las sextas, porque son sus inversiones o sus complementos, lleva necesariamente a la diatonía. Cuando yo digo diatonía, o cualquier músico
Temperados sistemas de diatonía, no hay que pensar en una escala temperada perfectamente donde cada semitono es exactamente igual al otro. Esto no importa. Diatonía es cualquier división que ustedes hagan de la octava que contenga al menos 2 puntos diatónicos, de ahí viene la palabra, 2 semitonos o 2 intervalos menores. ¿Cómo se muevan esos intervalos dentro de las 2/4 que componen una octava o dentro de la octava? Es decir, qué grado ocupen o dónde comience, es decir, si son modos menores. Es decir, el desplazamiento de estas dos pequeñas bisagras o semitonos, que es lo que nos permite modular, el desplazamiento dentro de la octava, digo, es lo que confiere el carácter modal a los antiguos modos anteriores al mayor y al menor, y a modos arcaicos, orientales y todo este tipo de cosas. Es decir, que lo que yo voy a intentarles mostrar, que es lo que he intentado mostrarles en este curso, poco a poco, es que la diatonía está presente desde la más remota antigüedad. Y por ahí voy a comenzar. Más o menos expuesto está. Empezaremos... me he saltado algo, aquí me falta algo, claro. Me he saltado al pobre Neandertal, me lo he saltado. Aquí falta el Neandertal. Del Neandertal poco podemos hablar en cuanto a música, pero lo saben ya por las primeras clases del curso. El instrumento musical más antiguo que tenemos corresponde al Neandertal, es una flauta tipo ocarina, que ya mostramos aquí, pero hay otro anterior de unos 70.000 años aproximadamente. De este solo tenemos un trozo así, con un agujero. Está fosilizado, está relleno, es un trozo del tubo. Lo pueden ver en la sesión de YouTube, que ya está volcada, la nuestra, la que vimos aquí. Este año se muestra también esta. Esta es el de Auaftea, FTA, y este es el de Dilge. Esta es tipo ocarina, esta es tipo tubular, aunque solo tenemos un trocillo. Claro que el cromañón también hace flautas y las tenemos. A partir de aquí ya comienzan a aparecer registros. Lo que es curioso en este enredo es que con la flauta de Dilge, yo esto creo que lo conté aquí, no me puedo acordar en esta asignatura. Esta flauta, no tiene más que teclear en YouTube y la verán. No les mostré un documental, lo vimos un día, salía un señor vestido con una tónica, no había nadie aquí, y con esta flauta empezó a tocar, tocó Nabucco, tocó Beethoven, ¿no la vieron? Pues no tienen más que teclear en YouTube Il flauto del Neandertal, el documental está en italiano, y verán un documental en 6 trozos, pero hay otra parte, cortito, pues me sorprende no haberla puesto aquí, puede ser. Es decir, les contaré la historia muy rápidamente. Esta flauta, que es tipo Scooby-Doo, tipo hueso, tipo ocarina, tiene 2 agujeros aquí, 2 aquí y uno debajo. Se va a encontrar rota por aquí, pero se aprecia perfectamente, que es un círculo que está trabajado. Pues la reconstruyeron y esto fue en Eslovenia. Ivan Turk es el arqueólogo que la tenía, que la descubrió. Este era amigo, él y su hija, uno de sus amigos era el trompeta solista de la ópera de Eslovenia, Ljubljana, creo que se llama la capital en esloveno. Y entonces él la dio, le dio una réplica, quédatela tú a ver si sabes si esto suena o cómo suena o qué. Y esto lo cuenta el mismo trompetista. El vídeo ese cortito que les digo, teclean eso, flauta y Neandertal, desechan el documental, bueno, se lo bajan si quieren, desechan el documental, se van al cortito y en 5 o 10 minutos oirán lo que les estoy diciendo aquí. Entonces el hombre lo cuenta, dice, la tuve un año en casa y iba probando y no daba con él, no encontraba un sistema de digitación. Eso tampoco significa que lo hubiere, o sí, es decir, que el diseño fuera conscientemente. Evidentemente esta no es la primera flauta que hacíamos, ni esta tampoco. Las dos son del Neandertal. Lo que quiero decir es que se ve perfectamente que esta distancia es igual a esta y que esta es mayor y que hay un agujero para el pulgar. El diseño es claramente intencional, inteligente. Es decir, de lo que yo les estoy contando ahora no pongan en mí, yo no voy a afirmar ni puedo que los neandertales tenían escalas diatónicas similares a estas o a las hindús, que estén un poco desafinadas. Esto es lo que les decía, diatonía significa división con 2 grados menores, pero no tienen por qué ser todos perfectamente iguales. Esto no se puede afirmar y yo no lo voy a afirmar. Pero lo que es incuestionable es que el señor, con este aparatito, consigue tocar Verdi, Beethoven. Bueno, él lo cuenta y después hace una demostración
Dice, la tuve un año en casa, pensaba, el problema no lo encontraba hasta que un día me desperté. Esto se llama el fenómeno ajá. Son un tipo de proceso mental o cerebral que resuelve problemas, y en la historia de la ciencia hay ejemplos, el anillo del benceno y otros. Es decir, la persona en cuestión, estudioso o quien sea, que tiene ustedes tienen un problema en la cabeza que no acaban de encontrar la solución, pero siguen pensando en él. Y a lo mejor pasa un mes, pasan 2 meses, puede pasar un año, y un día de repente tienes esto es el fenómeno ajá. Dice, he tenido el insight, no, el insight es que llevabas un año ahí metiendo cosas al puchero hasta que aquello ha cuajado, claro. Es un proceso de este tipo, está documentado, se conocen cosas de cómo funciona. Bueno, así lo dice. Dice, un día me desperté y ya lo sabía, me fui directamente a la flauta y en efecto, empezó a tocar y ya lo oirán. Yo no me voy a parar más aquí. Es decir, hasta donde sabemos, la diatonía o la percepción en 7, no voy a decir con sensibles, pero ahí está la flauta. Los sentidos funcionan así, es decir, ¿y por qué no metemos una nota más entre el sí y el do? Podrían preguntar hoy en día. Porque no cabe, puede decir otro. Bueno, sería una respuesta ni falsa ni certera. Claro que cabe. Cuartos de tono, todo lo que ustedes quieran, pero se salta la jerarquía tonal, se salta la vibración regular del mundo, que es lo que el cerebro percibe. En el arco iris no hay nada. El color es un continuo, el cerebro se empeña en decir, esto ya no es una variante de rojo y ya es otro color. Bien, entonces, al menos desde hace 40.000, sabemos que los humanos percibían este tipo de regulación. Jamás se podrá comprobar cuántos colores veía un neandertal, pero supongo que entienden lo que estoy diciendo. Tenía un ojo y un cristalino como el de ustedes y como el mío, y a ver qué va a hacer el neandertal. Para ver rayos X y auras y todo eso que ven los extraterrestres hacen falta otros sentidos que no son el ojo. Esto es un poco de humor, pero veo que no. Bien, hemos expuesto el nudo de la cuestión. Es un resumen muy general, ya lo he dicho, sobre lo que es el curso, o hasta donde deberíamos haber llegado. Vamos a ver si lo acabamos bien. Después hemos hablado del neandertal, lo poco, creía que lo había puesto, por eso daba por supuesto que ustedes conocían este enredo. Bueno, en nuestra página web también estará. Paso al Egipto antiguo. Del Egipto antiguo poco podemos decir, tenemos algunos registros de instrumentos, se ha reconstruido algo muy recientemente, un español, Pérez Arroyo creo que es, Rafael se llama, Pérez Arroyo, es actualmente el mayor experto en instrumentos del antiguo egipcio, enseñaba en Madrid, en el superior, ahora mismo no lo sé, si sigue por ahí o está dando clase en otra parte. Esta es la primera reconstrucción de un instrumento de cuerda que se hizo, el arpa de Setnefer o algo así. Es decir, sabemos 3 y no res de la música de Egipto porque no han quedado prácticamente fuentes. De Grecia, no sé si tienen el dato, se me olvidará después, todos los 60 fragmentos que tenemos, porque eso es lo que tenemos, 60 trocitos, no ocupan más que apenas 3 DIN A4, no ocupan más. Pero en el caso de Egipto no tenemos ni siquiera una nota. Se ven en las inscripciones a veces un conductor de coros, pero ahora les diré otras cosas que sí sabemos. Una especie de coregós o instructor que dirige ahí un grupo instrumental, etc. Hay representaciones de instrumentos, se han reconstruido algunos, creo que conservamos una 50, fragmentados y rotos más o menos, de las tumbas a veces salen, como las trompetas de Tutankamón, no las vimos aquí tampoco esas. Un corto, teclean Tutankamón y trompetas, y en castellano ven un minuto. Se encontraron 2 clarines, no son trompetas, son 2 clarines sin más, que solo dan octavas y quintas. Es decir, de Egipto apenas sabemos prácticamente nada. En tiempos de Grecia sí, en el Egipto tolemaico era, como les diría yo, la escala de Milán de la época. Los mejores cantantes, los mejores espectáculos de canto estaban en el norte, había por todo, sobre todo en Atenas, etc., pero donde estaban los más atrevidos y había más movimiento por la noche y todo eso, que es, en fin, donde iban todos, tenía más auge aquello, era en el Egipto tolemaico, pero esto es en tiempos de Grecia. En el Egipto antiguo no sabemos apenas nada, no tenemos notas, no tenemos ni restos de partituras, tenemos ejemplos fragmentarios, frisos. Sí parece deducirse, o se cree, que usaban tonos enteros, es decir, que no hacían uso del semitono, pero claro, estos extremos son muy difíciles de confirmar. Que unos no lo hagan en un sitio no significa que en la costa de enfrente otros sí. Y cada pueblo hace lo que le place. Estamos aquí hace miles de años haciendo música, pero claro, no ha quedado registro de estas cosas. De Egipto poco más se puede decir, pero sí hay que decir algo en relación a Mesopotamia,
Mesopotamia hay que hablar de las nanas de la nana mesopotámica, que esta sí que la diría, me digan que no, porque claro, me están filmando, voy a quedar fatal. Sí, esta yo me acuerdo que sí. Pero antes de hablar de la nana y de un tema más de Mesopotamia, esto también se observa en los frisos egipcios. Esta cuestión la apuntó por primera vez Kurt Sachs, no sé si saben quién es, uno de los musicólogos más, uno de los fundadores, ya murió, en los años 50, 60, un alemán. Los alemanes son gente concienzuda, ¿eh? Otra cosa no sé, hacer las paellas y eso, pero hacer las cosas correctamente y bien medidas. Kurt Sachs fue el primero que puso el dedo en el ojo o en la llaga y hizo observar a la comunidad científica que prácticamente todas, alguna hay que a lo mejor no, pero porque muchas de las representaciones egipcias o antiguas son iconográficas, o sea, no es una representación real, es una especie de dibujo o relieve a medio camino entre el dibujo y el símbolo o algo así. Pero en prácticamente todas, papiros, frisos, en todo donde hay, se observa que los artistas siempre son representados con las manos distantes. Esto viene a decir, tiene relación con nuestro tema, claro, porque el propio concepto consonancia apunta ahí. Si algo ocurre de un modo sucesivo, pues claro que se puede decir consonancia, pero decimos de algo es consonante cuando enfrentado o superpuesto a cualquier otra cosa, no estoy hablando de sonido, sino de cualquier cosa, se suma, coincide, es múltiplo de ese tipo de enredos. De modo que hablar de consonancias de una música presuntamente lineal o sucesiva o monódica, hecho con todas las letras, resulta un poco etéreo. Claro que tiene que ver con el tema que estamos exponiendo. Es decir, si la costumbre habitual en el mundo clásico hubiese sido, como dice el common sense actual de la musicología, tocar una nota tras otra, es decir, si la armonía o la simultaneidad de sonidos consonantes y disonantes o el juego con ellos no ocurre hasta este momento, lo volveré a formular. Si la práctica habitual fuese tocar una nota tras otra, lo normal es que las representaciones se representasen así. Pero no, las manos siempre están colocadas a bastante distancia, e incluso en muchos de estos altos relieves se observa que también los dedos están separados. De una representación en piedra no se puede deducir mucho, pero de otros muchos datos dispersos sí. Bueno, Kurt Sachs lo hizo observar, después otro como Fink y otros han seguido esta línea y después se ha reconstruido. Es muy raro imaginar a un músico profesional o a grandes fastos en grandes imperios riquísimos, fastos son como celebraciones, banquetes o fiestas, en donde uno tiene a su disposición 24 cuerdas o 20 o las que fueran, había arpas gigantescas. Incluso hay arpas representadas enormes que las tocan dos artistas a la vez. Hay dos mesopotámicas representadas. Cuesta pensar a un músico hecho y derecho como ustedes y como yo, que tiene ahí 20 cuerdas pero no se atreve a tocar ninguna. Es decir, lo mismo que estoy hablando ahora de Sachs, exponiendo sobre este tema, se puede predicar tanto de Egipto como de Mesopotamia. En el caso de Mesopotamia, además, bueno, que conocían los intervalos universales, eso sí. De Egipto no sabemos nada, pero sabemos que eso sí, los usaban, esto no hay, ahí no hay duda ninguna. Dos piezas, hay más piezas, de las más antiguas que ya les hicimos oír. Una de ellas es una nana, se acordarán de ella, es una escala, un fragmento, una escala diatónica descendente en re mayor que tal cual la nuestra. Es decir, diatonía hace 40.000 años. No estoy diciendo que el Neandertal tocase en do, re, mi, fa, sol, la, si, pero que percibía ciertas regularidades, por supuesto. Presunta diatonía hace decenas de miles de años, diatonía en Mesopotamia hace 4.000 años, y después estamos a punto de llegar a Grecia, donde la escala más frecuente, la más popular, la más extendida, es de nuevo una escala diatónica, la de Estoxeno. Ahora la aclararé. Bueno, en Mesopotamia poco más que estamos en una situación parecida. Hay algunas piezas, a diferencia del caso de Egipto, las más antiguas tienen 3.800 años o algo así, y están construidas según una distribución de octava diatónica. De fenómenos polifónicos y otras cosas no vamos a hablar aquí, ya hemos hablado durante el curso, me voy a limitar a los intervalos y ya está. Podemos pasar a Grecia. Lo voy pintando y lo voy enredando. Borro Neandertal, borro a las psicólogas de bebés
el cromatismo sensorial y la consax. Bien, estamos más o menos aquí, en el siglo V antes de Cristo. Aquí hay al menos 5 fenómenos que conviene apuntar. Uno es lo que llamamos, así se llaman los libros también, auge de la música instrumental. Otro es auge de la música coral. El otro tema es el de Aristoxenón y sus seguidores. Ahora, bueno, este viene a ser un poco el mismo. Y, por derivación, el uso de terceras o bitonos en el sistema lírico. Yo ya sé, como sabe todo el mundo, bueno, todo el mundo que esté en estos temas, que el sistema, la unidad básica es el tetracordo, que va de arriba abajo y todo lo que ustedes quieran. Pero los que se dedican a estos temas también lo saben, 2 tetracordos diatónicos disjuntos dan una escala diatónica mayor, esto es de cajón. Y esto sabemos que es lo que ocurrió en el siglo V. En el año 400 y pico, Aristoxeno y sus seguidores utilizaban una escala diatónica, pero no afines, ellos afines teóricos, pero en las ciudades civiles había mucha música, y en los teatros, y en los circos, y en todas partes. Eso es lo que les quiero aclarar. Es decir, el género diatónico es solo uno de los 3 géneros, de las 3 divisiones que hacían los griegos de la cuarta. Eso también lo vimos en su día. Pero claro, quizá la gente se imagina a los griegos de a pie tocando la lira en divisiones extrañas como esta y esta. Y esto no es correcto. Es decir, la gente normal, los ciudadanos normales, la gente que acudía a los teatros, cualquiera de ustedes, bueno, ustedes no porque son músicos, ustedes y yo estaríamos aquí. Y los músicos expertos sí sabían tocar en los 3 géneros, pero la música de consumo masivo y en fiestas, etcétera, era música diatónica. Esto hoy lo sabemos. Las 3 divisiones de la cuarta, Aristoxeno y los suyos llegaron a dividir la cuarta en 60 fracciones. La cuarta. Claro, pero evidentemente no para cantar 60 notas, o tocarlas en los instrumentos, sino para agruparlas, para generar diferentes especies de terceras, diferentes especies de cuartas, etc. Estos son los 3 géneros, el diatónico descendiendo, como ellos hacían, pues empiezan en do, por ejemplo, semitono, tono, tono, do, si, la, sol, y si ponen otro disjunto, fa, mi, re, do. ¿Y en medio qué quedaba? En medio quedaba el tono, precisamente algo evidente al oído, algo evidente a los números y también a la división de cuerdas. De los griegos ya hablamos en su momento, no me voy a extender más aquí. Es decir, a fines teóricos o de música culta, entre músicos cultos, sí que también se componía y se tocaba en estas 2 divisiones, en armónica y cromática. Cuarto de tono, cuarto de tono, bitono o tercera mayor. Había un bitono también, prefijo bi indica 2 tonos, que es un poco más grande, más amplio. Y después un género cromático, semitono, semitono, tercera menor. Esto para la cuarta. Es decir, pero nadie les está diciendo ni les dirá en ningún momento que todas sus melodías se ceñían al ámbito de la cuarta. Vamos a ver, nosotros en nuestro sistema, para decir que es música diatónica y tonal, hablamos de una octava, pero eso no significa que estamos todos siempre dentro de esa octava. ¿Me estoy explicando? Confío en que sí, quiero decir, hay octavas por encima, hay octavas por debajo, y al río les pasaba igual. No, modo dorio, y resulta que no hay que salir de ahí, de sol a re, y siempre hay de esto, del mismo modo que no se pueden saber muchas otras cosas, estas tampoco. Pero son algunas de las ideas que se forma la gente cuando oye hablar de este tipo de enredos. La división, la unidad de los griegos era la cuarta, contaban de arriba abajo, todos los géneros extraños. Esto es una cosa extrañísima. Cuartos de tono, para nuestros oídos habituados y para la gente normal más. Cuando digo gente normal, quiero decir gente que no ha estudiado música. Estos eran 2 géneros cultos, la música culta, la gente que sabía de estos enredos, y el género popular extendidísimo, a reventar, los teatros llenos, ¿cómo se llama esto? Auténticos virtuosos, como hoy en día ocurre. Es decir, gente famosa que tañía ulos o que tañía cítaras, que es un instrumento policorde, con varias cuerdas simultáneas, con fama internacional, es decir, que eran conocidos en Atenas y en Alejandría, y en Francia, y en el norte del actual Marruecos, y en Dalmacia, y en todas partes, y que donde iban llenaban teatros.
Este fenómeno es lo que se llama como nueva música y es de lo que se han publicado en los últimos años varias tesis doctorales en Canadá, en Estados Unidos, y en ellas me baso. Es decir, no estoy hablando aquí por hablar. Teníamos varios temas en Grecia, ya os he expuesto la mayoría. Es decir, el auge de la música coral tiene que ver con este fenómeno. Estamos hablando de las tragedias clásicas, ya lo vimos en su momento, donde había recitativos o algo similar. El auge de la música instrumental es otro fenómeno que ocurre también en este tiempo. Es decir, que hay conjuntos de instrumentos que tocan per se, sin acompañar a ninguna voz, ni a ningún coro, ni nada. De la existencia de coros también hablamos ya en su momento, cuando hablábamos de Grecia del siglo V. Otra cosa es que pudieron hacer esos coros, ese es otro problema. De la nueva música también, las dos divisiones también, y Aristóxeno también, pues yo creo que en esencia está expuesto. Creo que han de verlo claro porque son músicos. En el siglo V, la música de moda y popular incluía los intervalos universales y escalas diatónicas. Digo escalas para no sobrepasarme mucho, pero evidentemente cantando una escala para arriba y para abajo la gente no se conforma, aunque no sepa música. Es decir, la música fue un artículo de consumo muy extendido, con grandes figuras. Un bastón, montar una de estas tragedias griegas era un dineral enorme. Los que más cobraban eran precisamente los divos, como ocurre hoy. No los estoy criticando, todo lo contrario. Es decir, el que más cobra es Plácido, y después el director de la orquesta, y después ya cada cual se apaña según su contrato. Esto es así. Bien, pues de Grecia está expuesto. Claro que usaban bitonos y de todo, y terceras mayores y terceras menores. Yo no veo motivo alguno, y menos dada la inexistencia de fuentes, para que todos sus temas estén circunscritos al ámbito de una cuarta y no puedan escapar a lo que llamamos cualidad modal. Esto no tiene ningún trella, como dicen en mi. Bien, hemos llegado al siglo V. He pintado esta línea aquí para ilustrar la caída del mundo clásico. El mundo clásico incluye ciencia, maquinaria, música, todo eso desaparece. Es borrado por la Iglesia primitiva, que ocupa el poder de Roma, se convierte, y en pocos siglos no queda nada. Cuando mueren mis descendientes, mis nietos, cuando muero yo, mi nieto hace peor las zapatillas y todo, y los tubos de hidráulis, y su hijo ya, y al final, y esto es lo que ocurre, es lo que llamamos Edad Media, del año 500 aproximadamente hasta 1400 más o menos, un poco antes. Hay un milenio que se llama Edad Oscura, recibe muchos nombres por esto precisamente, porque la ciencia y el arte colapsan. Si doy estética al año que viene aquí, por mí yo encantado. Esta es la principal característica estética, fenómeno estético en el arte, no solo en música, en cualquiera. Cuando cae el imperio, el principal fenómeno que se produce respecto al arte es la condenación del arte. El arte está prohibido. Ustedes solamente pueden pintar pantócratos o hacer imágenes. La Edad Media dice eso: el mundo es la obra de arte de Dios y los humanos solo pueden hacer imágenes de eso. Iglesias románicas, pinturas, pero pinturas, pues eso, bíblicas. Están condenadas, perseguidas, prohibidas, como lo están viviendo. La condenación de las artes en general. El arte libre, como lo practicaban griegos y romanos, o nosotros hoy, yo voy a decir, ponme un paso doble, ¿cuánto? Tanto, toma, pónmelo, que es para mi hija. Píntame un cuadro, ¿cuánto? Tanto. O ustedes, aunque yo no les encargue nada, decir, pues yo voy a pintar a esta chica guapa que me he encontrado y la hago. O no inventa, esto no se puede hacer durante la vida. Es decir, la música gregoriana es un constructo pseudo-matemático, ahora intentaremos ilustrarlo. Después no, la polifonía gótica es otro enredo. Pero esto es lo que ocurre en la caída, colapsa todo, y en pocas generaciones la ciencia, el arte y todo. Por eso toda la Edad Media, incluso el Renacimiento, siguen hablando así, hablan de una edad perdida, hablan de los antiguos. Esto es historia, vamos, no hay nada que discutir. Y todo el mundo en 1500 sabía que los antiguos construían edificios mejores, máquinas mejores y todo mejor. Y con la música, pues ahí estaba el enredo. Por seguir la progresión que estábamos siguiendo y para mostrar que en efecto en Occidente esta progresión se puede observar, al menos desde aquí, voy a empezar ahora, hagamos
mención obvia, si quieren, de hechos evidentes, como que esta flauta puede tocar diatonía, como que las nanas para los bebés mesopotámicos eran diatónicas, como que en tiempos de Aristoxeno la música que consumía la gente era diatónica. Vamos a olvidarnos del enredo si quieren, y al menos desde donde hay fuentes en Occidente, que así es como hablan los libros de historia, podemos ver de nuevo lo mismo. ¿Qué ocurre en lo que llamamos música gregoriana? Es decir, en los primeros 3 siglos después de la caída, más o menos hasta el siglo IX, en los tiempos de San Agustín, San Gregorio y todos estos. Pues que la Iglesia, además de condenar las artes, también proscribe toda práctica simultánea de sonidos, y lo único que tolera es canto a una sola voz. Este es el primer gregoriano. Es decir, en un primer momento, cuando las compilan, etc. Bueno, el mundo civilizado desaparece. En las ciudades es un poco diferente. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que en un primer momento la Iglesia solamente permite cantar a una voz, que solo se puede adorar a Dios con la voz y a unísono. Todo lo demás es perdición, es ciencia diabólica, bueno, a las máquinas las llaman artefactos del diablo, y a la música también, porque le atribuyen los mismos poderes que les niegan a los griegos. Es decir, creen que la música influye sobre el carácter. Esta es la famosa teoría del etos de los griegos. Esto se basaba en otro, no sé, quizá no lo sé, no recuerdo si la comenté o pasamos por aquí o no. Es decir, en tiempos de Aristoxeno, para la Grecia clásica y durante el Imperio Romano, la opinión general era que las leyes que regían la división de las cuerdas son estas. Que ocurran a la vez o que no ocurran, ahora ya me voy a olvidar, pero es lo mismo. Una cuerda su mitad, la octava, sus 2 tercios, su quinta, 3/4, su cuarto. Si ocurrían o no ocurrían a la vez, que nos da igual. Esto es lo que creía el mundo clásico. Las leyes, decían ellos, que regían la división de las cuerdas o la percepción de los sonidos, que digamos que una consonancia es más consonante o es menos, y todo este enredo, decían ellos, eran las mismas leyes que regían el funcionamiento de la psique. Los antiguos, griegos y romanos, llamaban psique a lo que hoy llamamos personalidad o mente o algo así. Es decir, que para explicar el poder arrollador de ciertas músicas, hoy lo sabemos por Queen, por Bruckner y por otras cosas, que en efecto la música pone la piel de gallina y remueve por ahí dentro muchas cosas. Para explicar este tipo de efectos invariables, ellos lo decían así: como son las mismas leyes las que rigen la mente y las que rigen la división de las cuerdas o la producción de sonidos consonantes, pues estos poderes son los que teme la Iglesia. Es decir, la Iglesia no tolera en los primeros siglos ninguna práctica instrumental. Ustedes en su corte, mientras no les denuncien. Lo que ocurrió en todas partes no lo podremos saber jamás, pero esta es la práctica impuesta. En un primer momento, solo a unísono, pueden cantar 12 varones, 20. Si están en París, en la catedral, 50, ustedes quieran, pero a una voz. Y estamos hablando hasta el año 900, más o menos. Esta es la progresión que se observa. Después autoriza el canto en paralelo a distancia de octava, y un poco después levanta otra, porque claro, la Iglesia tiene que ir, los tiempos avanzan. Después también en paralelo, pero a distancia de quinta, y después también a distancia de cuarta. Y después estamos ya en los tiempos de Ubaldo, en lo que llamamos diafonía, donde por primera vez, bueno, estas son las fuentes que tenemos. No hay fuentes anteriores en Occidente, salvo un códice del siglo V, alejandrino. Es decir, lo que llaman oquetus, organum, discantus, etc. Es decir, los primeros diseños o experimentos polimelódicos, donde 2 melodías, aunque no sigan estas leyes y disten, etc., se trenzan, se entrelazan. Es decir, ¿qué ha ocurrido hasta el año 1000, más o menos, o hasta el año 900 desde la caída? Pues que el oído occidental, una vez más, podría decir, si considerase lo de anterior, o por primera vez, como le gusta decir al common sense, sigue otra vez el mismo orden de la naturaleza. Es decir, ¿qué prueba esto? Pues que el oído no puede dejar de oír lo que estamos diciendo. Que después lo aplique uno, una cultura u otra, en otro momento, eso es otra cuestión. Es decir, hasta el año 1000, esto que les estoy comentando aquí, ¿en qué términos se desarrolla? Se desarrolla en términos del género diatónico, porque el género diatónico es el único que la Iglesia deja pasar del mundo antiguo. Estos dos desaparecen. Hoy los hemos reconstruido, saben que no tenemos mucha más información. Es decir,
cuando cae el imperio, esto es música peligrosa. Para ustedes y para mí, y más como compositores que son, o que van a ser, o que están siendo sidos, esto no tiene ningún, ¿qué más da? Cuanto más raro mejor, a lo mejor podríamos decir hoy. Pero a oídos antiguos, el mundo es como es, la proporción es como es, después de la noche viene el día, y saltarse estas cosas quizá traiga problemas. Así hablan todas las religiones, desde el hinduismo hasta el cristianismo, pero claro, hay que tenerlo en cuenta. ¿Con qué tipo de música, o qué tipo de música es la música gregoriana? Es modal, cierto, no trasciende el ámbito de la cuarta muchas veces. Esa melodía desplegada raramente abarca una octava completa. La cuarta es de nuevo Grecia. Pero hay que señalarlo. Los otros dos géneros desaparecen. Es decir, una vez más, el oído musical, o el oído pecador, o el oído religioso, como lo quieran llamar, donde no puede dejar de morir es ahí. Claro, ¿qué música iban a hacer si incluso quitan la división de picaplas? El gregoriano tiene el aire modal que tiene y está construido, son esa especie de experimentos melódicos sobre todos los grados y posibilidades de su sistema, pero no hay que olvidar esto, está construido según una división diatónica, es decir, tonos y semitonos, y cuando aparece el semitono hay que reconducirlo o reorientarlo para no volver a caer en el tono. Bien, dejemos un poco atrás la primera Edad Media y vámonos al siglo IX. En el siglo IX es el primer documento que tenemos, esto no significa que antes no los hubiera, es igual que las flautas, evidentemente estas no eran las primeras que construían. En el siglo IX tenemos ya 3 tropos de Ubaldo, aunque no tenemos la música, pero sabemos que son a 3 voces. Tenemos los títulos, sabemos que existieron, pero no tenemos, esa música no nos ha quedado. En este mismo momento, en la abadía de Winchester o Winchester, ahora no me acuerdo cómo se escribe. Es como el rifle. Como el rifle. Winchester con N. En el sur de Inglaterra, en esa abadía, casi en el 900, 890 y tantos creo, hay un órgano, abadía debe ser bastante grande, no lo sé, no lo he visto, un órgano que es accionado por 3 organistas, es decir, tiene 3 teclados independientes y suma un total, creo que son 420 tubos. La referencia es de Robertson y Stevens, son librillos que no son de ningún libro, una autoridad consagrada. 420 tubos y 3 teclados que pueden sonar simultáneamente. No quiero derivar a cuestiones polifónicas, me quería ceñir al uso de estos intervalos, sobre todo a la aparición de las terceras, al uso de las terceras en todo momento y lugar. Aquí no se usan, se reconocen como consonancias solo las 3 fundamentales, octava, quinta y cuarta. Todo lo demás, como dice San Agustín, son bellezas cada vez más inferiores. Es como cortar el mundo por donde se sabe que se puede dividir, y toda la complicación que tú hagas ya es meterse en un berenjenal que no corresponde. Bueno, estamos en torno al siglo IX, siglo X, en torno al año 1000. A partir del año 1000, después del año 1000, escrito ya aquí, comienza otro fenómeno. Claro, ya llevamos casi 200 años, no se puede precisar esto más, desde el 800 y pico. Ya hay ¿qué he puesto? Diafonía, exacto. Ya hay 2 melodías que se trenzan, la cosa se va poco a poco, se va abriendo más. Después del año 1000, estamos cantando a una sola voz o en paralelo hasta el año 1000. Ya ocurren estas cosas. En torno al año 1020, aproximadamente, Guido, el famoso Guido, llega a D'Arezzo. Este documental creo que sí que lo vimos, o les informé de historia de la notación. A partir del año 1000 y hasta más o menos 1400 o algo así, el fenómeno que ocurre es lo que llamamos polifonía gótica, o digámoslo así, una progresión de la armonía o de la estructura compositiva de la obra de un tipo homofónico. Es decir, claro que hay 4 voces, claro que se producen muchos intervalos, pero digámoslo así, la música avanza pues como no hay una libertad real para el compositor. Este fenómeno está documentado desde 1200. 1200 son los tiempos de Leonin y Perotti, que son los primeros que firman sus obras, aunque hay otros antes. Hildegarda von Bingen, una abadesa del norte no sé si del norte o del sur de Alemania, no recuerdo. Es
decir, ya hay misas gregorianas antes a varias voces y esto poco a poco se va abriendo. O sea, esto sí le sonará más, León Liperotti, la Catedral de Notre Dame, etc. Es decir, esta polifonía que ya se practica en torno al año 1000, que aparece ya firmada, más o menos compleja, a partir del 1200, y que en el 1400 estamos ya a las puertas de la reacción renacentista o del renacer de Grecia, dicho con otras palabras, bueno, dicho con las mismas palabras. Decía, esta polifonía, que llamamos polifonía gótica, no es un arte de composición libre tampoco. Del gregoriano ya ilustramos cómo se componía, según Cábalas, no es objeto aquí. Lo que quiero decir es, en torno a 1500 o un poco antes, los renacentistas, que también son la Iglesia católica y protestante y todo, los renacentistas, se produce una especie de reacción contra esta práctica. Es decir, creo que pusimos aquí, no sé quiénes estarían, quiénes no, ilustramos, pusimos un canon de Machado que se llama Mi fin es mi comienzo, que sonaba igual de principio a fin, ejemplificaba varias cosas, pero ahí se veía, claro que había melodías y pequeños giros melódicos y todo, pero no eran melodías que el compositor, no eran bonitas per se, sino que derivaban de la propia estructura de la armonía o de la progresión de los grados. No sé si me estoy explicando, más o menos, con más o menos precisión. Hasta que en 1400, en 1500, Zarlino y otros, los Bardi muchísimos, cuando aparecen varios fenómenos, entre ellos lo que podemos llamar la independencia de la melodía. Es decir, una melodía tiene todo el derecho a moverse por una octava o dos y hacer lo que quiera y no estar subordinada a la progresión armónica. Esto es lo que se llamó, en estos tiempos se llamaba primera práctica y segunda práctica. Igual saben ya de qué va ese enredo. La primera práctica es donde la armonía es la dueña y ustedes no pueden componer arias fantásticas de Mozart o de las que se lucían los griegos allí ni nada, sino que están muy limitados. En la reacción renacentista incluye varias de estas cuestiones interesantes para lo que estamos tratando aquí. La primera ya la he expuesto, es esta nueva polifonía contrapuntística, no la he llegado a apuntar, se desarrolla más bien en el barroco, pero aquí comienza. Es decir, el ensamblado de una o dos voces, independientemente de la progresión armónica, y su ajuste después, perdón, vengo aquí, no sé qué he dicho. Exacto, el desarrollo del contrapunto como una práctica orquestal masiva tiene lugar, si quieren, más en el barroco, pero esto ya empieza aquí. Es decir, las melodías y las armonías tienen todo el derecho a desplazarse y desfasarse si el compositor consigue sus fines. Hacer cosas raras o microtonías, ¿no? Pero mover estas piezas, y esto es lo que hacen los renacentistas. La segunda cosa de importancia tiene que ver con el uso precisamente de terceras y sextas que antes he intentado ilustrar. En este momento, cuando las voces, y cuando digo voces no digo voces humanas, sino también instrumentos. Durante la Edad Media, el uso exclusivo de música instrumental tampoco estaba muy bien vista. El mundo es la obra de arte de Dios y ustedes cantan, pero ¿qué es eso de ponerse 5 instrumentos ahí a tocar sonidos sin un texto claro, a especular como hacían los paganos a lo mejor? Esto no... Es decir, en el Renacimiento surge la independencia tanto de una línea melódica vocal como instrumental pura también. No es necesario. El derecho a existir de la música pura, como llamamos instrumental, ya fue un fenómeno estruendoso en el siglo V. Los renacentistas lo resucitan y lo ponen en práctica. Y de esta práctica deriva el punto crítico que exponía antes. El uso de terceras mayores y menores o los orígenes de lo que después llamamos nosotros bajo continuo, relleno armónico o algo así. Pero en la práctica habitual entre músicos, es decir, dada la melodía o un bajo en un teclado o en una guitarra, el que era músico de verdad, no solo tañedor, esta distinción estaba operativa, decía, el tañedor es el que toca un instrumento o más, pero músico es el que, además de tañer, sabe otros aspectos, componer, reparar, cualquier otra cosa. Digo, este auge o este surgir o resurgir, debería decir, de melodías independientes de la estructura armónica, tampoco digo que sean independientes del todo, sino que ellas priman tanto en voces como en instrumentos, obliga a que los músicos que acompañan esto, esta era una práctica
conocida y dominada por todos. El arte de tañer fantasía, no sé si les sonará el libro, es un manual, bueno, un libro de Vihuela. Esta práctica, que os voy a comentar ahora, la llevan a cabo sobre todo acompañantes o músicos, pues el mismo compositor, si es el que está tocando en ese momento, con laúdes y con cuerdas pulsadas, pero también se llevaba afecto en el teclado. Es decir, hasta tiempos de la Revolución, el alto clero y la aristocracia eran educados de pequeños, y si se acordaban o practicaban, claro, se habían dejado, ¿no? Pero eran capaces, la gente educada de estas épocas, eran capaces de improvisar armónicamente, por decirlo un poco deprisa y mal. Bien, el modo de acompañar estas melodías más habitual, o digamos más estándar, tenemos, hay un abanico de cartas, una serie de posibilidades para cumplir esto, era lo que les he comentado al principio de la clase. Es muy práctico para un guitarrista acompañar cualquier melodía, él sabe cuál es la nota, sabe colocar el acorde correspondiente, los músicos hablamos así, estará en do, la pieza estará en do y tendrá 40 compases, pero tú en cada bloque o en cada do, si quieres, puedes ir diciendo, este es el cuarto de aquí, depende de cómo se combine. Es decir, ni hay una tonalidad para cada acorde, ni hay una tonalidad general para toda la pieza, sino que la tonalidad es un efecto fluctuante, como argumenta Schoenberg para mostrar lo de la escala diatónica, que es el final de esta exposición. Es decir, no sé cómo explicar esto, pero los trucos del oficio de guitarristas y músicos y clavecinistas, de así deprisa y corriendo aprender a rellenar aquello, se basa mayormente en eso. Acordes en estado fundamental, primera inversión, y ahí hay terceras y sextas, mayores y menores. Con el tiempo esta práctica, esto fue de uso frecuentísimo. No solo en melodías acompañadas, sean vocales o instrumentales, sino también en formas experimentales nuevas de los renacentistas, como los tientos, los ricercares, saben que son ese tipo de cosas, ¿no? ¿Tú hablas de repentización solamente? No entiendo. ¿Hablas de repentización? ¿Qué quiere decir eso? Sí, cuando te refieres a que esas prácticas variaron en esa época, o que eran las más habituales, etcétera, ¿te refieres a gente que era capaz de repentizar, de improvisar solamente? ¿O eran obras escritas? De otro modo. ¿Qué significa repentizar? Pues improvisar. Improvisar sobre un tema dado. Sobre una, o lo que iba a decir ahora en este momento. Es decir, no es que la improvisación sea completamente libre. La forma tiento, en origen, es eso, igual que la forma preludio, y por eso los barrocos componen preludio y fuga. En los primeros tiempos, 1400, 1500, la forma preludio era algo así como, y el tiento igual, o las glosas son anteriores. Ustedes, por ejemplo, han compuesto una sonata en sol mayor, vamos a suponer, para viola, o para chitarrón, o para teorba, o para lo que sea. Entonces yo la voy a tocar, estamos ya en el concierto, y antes de empezar a interpretar la pieza, en esa tonalidad, y con alguno de esos motivos que ustedes han compuesto, yo hago por eso se llama tiento, una especie de, que no sé si aplicamos la palabra con el mismo sentido, unos músicos y otros, repentizar o no. Es decir, hago una especie de, ¿cómo se dice esto? De preludio, todavía hablamos así, ¿no? En la banda, antes de empezar el ensayo, están todos allí, ¿qué hacen? Preludiar, no es cierto. Lo más parecido a esto es una cadencia romántica. Es decir, con los temas y las melodías que he venido tocando, tengo 10 minutos que me brinda el compositor para que yo ahí haga un refundido, es algo así. Estoy hablando de una práctica que afecta no solo al hecho de acompañar piezas ya compuestas, sino incluso a algunas formas que se inventan en ese momento, y este es su origen. El origen del tiento es que el organista va a tocar cierta pieza y está en tal tonalidad, y antes de tocar no es que caliente los dedos por forma mecánica, como los saxofones haciendo escalas cromáticas, no, sino que hace tientos también melódicos y armónicos según lo que va a tocar. Este es el origen de la forma tiento, del ricercare también, esto indica su nombre. Ricercar significa buscar. Y el organista, antes de tocar la pieza que ya está escrita, hace un excursus, ¿no? Un antecursus, o como se llame eso, en esa misma tonalidad, con esos mismos giros, algo así. En este momento, además, en 1600, esto está documentado en 1600, estaría aquí. Esto es solo un ejemplo, ¿no? Es decir, por ejemplo, las disonancias de séptima y de novena ya se aceptan, no tienen que ser ni siquiera preparadas si van acompañando a una palabra
expresivamente fuerte, por ejemplo en un drama experimental. Antes no, durante la época de la polifonía gótica, etc., todo tiene que ser cuidadosamente preparado, cuidadosamente resuelto, mensurado, distribuido, etc. Bien, del recitativo, perdón, del Renacimiento poco más que... debería hablar un poco también del melodrama y musical, que es una forma experimental, los orígenes de la ópera, pero lo voy a obviar. Y podemos pasar al barroco. Más importantes en relación con el tema de esta especie de clase resumen son, uno, que la música de todos estos 2 siglos aproximadamente hasta la Revolución Francesa es lo que llamamos normalmente el discurso de la tonalidad. Es decir, la música barroca tiene un esquema básico que es una melodía que está en la voz que esté, a cargo de un instrumento o de 7, si no es el caso, y de lo que llamamos continuo o bajo continuo, que es una melodía per se. Es decir, cualquier pieza barroca que escuchen, de cualquier época, de cualquier momento, fíjense en el bajo, claro que el bajo no puede hacer las florituras que hace una soprano o una flauta, pero una melodía, la melodía que hace, la figuración y la melodía que hace un bajo en una obra barroca, ustedes la pueden oír aislada y es una melodía. Es decir, tiene un sentido cadencial, un inicio, pasan los distintos grados y concluye. No es un mero acompañamiento. Esta es la característica más llamativa o más prominente de toda la música barroca, sin excepción. El bajo no es un acompañamiento, como tampoco deben pensar de lo que he dicho del Renacimiento, que toda la armonía es un mero pero tampoco es exactamente así. Es decir, la música barroca, vista a gran distancia así, es la combinación y el relleno armónico de una melodía, o 2, o las que quieran, y de un sustrato armónico que lo rige el bajo, como compositores que son. Yo quiero pensar que son, porque les queden más años, y yo quiero compositores, claro. Sobre todo en Valencia, quiero más compositores. Sabrán que cualquier nota que pongan por debajo absorbe la armonía, porque es más grave, absorbe los armónicos y transforma el sentido tonal. Ustedes pueden estar tocando, yo qué sé, el baile de Luis Alonso, que como metan una nota falsa, pero por debajo, transformará la percepción armónica del enredo. Bueno, los dos fenómenos más globales son también la evolución de los antiguos modos, que todavía perduran en el Renacimiento, escalas, etcétera, en un sistema más coherente a fines teóricos, pero también de construcción de instrumentos, que son nuestras 2 modalidades mayor y menor. Esto cuaja durante el barroco. Perdón, se me ha ido, les iba a comentar algo más aquí en relación con eso y se me ha ido de la cabeza. Lo encontraré. El tercer punto en cuestión, creo que también lo aludía a él en alguna de las clases, es que los barrocos, los ilustrados, llaman a este fenómeno, a la división de las cuerdas o a la jerarquía tonal, porque en estos momentos ya hay tonalidad, por supuesto, y en 1400, 1500 en tiempos de Sarlina y antes también. No será una tonalidad perfectamente limitada, el círculo de quintas no se cumplirá exactamente, hay instrumentos con todo tipo de intervalos parecidos, diferentes, todo eso es verdad, pero históricamente hablando, es decir, la música que hace Zarlino y antes que él también, los de 1400, es una música basada en 7 grados, en una escala que tiene 12 divisiones, pero que se agrupan en 7 saltos. A veces uno es mayor, a veces otro es menor, da un color modal, da otro color modal, etc. Es decir, los actuales modos, los modos de estas épocas quedaron condensados en 2, cuando tras 2 siglos aproximadamente, pues eso, unos construían los claves de un modo, otros unos usaban bitornas, otras terceras mayores. Ya hablamos del clave triarmónico de Vicentino en las primeras clases, algo les tiene que sonar si estuvieron, y si no estuvieron, pues en los materiales hay cosas de eso. Quiero decir, al final, en tiempos de Bach, al final del barroco prácticamente, hay otros sistemas de afinación, el de Burmester, el de Zarlino. Bach propone el temperado, afirma que para poder modular, porque si ustedes tocan instrumentos de cuerda o cantan, no tienen problema en cantar cromáticos de los griegos o lo que les dé la gana, porque si son músicos lo aprenden, lo practican y lo oyen y lo ponen.
Pero cuando construimos órganos o otro tipo de instrumentos con afinaciones fijas, evidentemente esto puede ser un problema. Entonces, no solo afines teóricos, sino también prácticos, y de todo Bach y otros, cada cual se apunta al sistema que más coherencia le parece que tiene, etc. Bach propone una división exacta de la octava, que es lo que llamamos hoy sistema temperado, en 12 semitonos iguales. El sistema temperado no es exactamente natura, pero es lo más parecido. Hay pequeñas correcciones, etc. El sistema temperado os ha permitido eso. Ustedes ahora pueden modular por las bisagras. Las modulaciones ocurren, bueno, se pueden modular de muchos modos. Estoy acordando ahora de Pimpinela y los tiempos de, bueno, no sé por qué citar, puedo citar a otros, unas modulaciones que decías, este tío, ¿quién le ha hecho? Me acuerdo de una canción acá. No he oído esa. Y de repente hace, y va a hacer una modulación a la octava o a la séptima por debajo que dices, esto es suspenso. Bueno, la gente lo consume. Es decir, a partir del sistema temperado sí que se pueden producir modulaciones perfectas y continuas, bueno, perfectas, mejor de hablar. A cualquier tonalidad próxima o lejana es más o menos difícil, ahí ya está el arte del compositor, pero esto es todo más coherente. Para mostrar esto, cómo hablaban los ilustrados de la jerarquía tonal o de la diatonía, confío en haber dejado ya claro que es lo mismo, ahora acabaremos con Schoenberg. Rameau escribe por fin el primer tratado de armonía, y así lo llaman, la armonía reducida a sus principios naturales. Este es el primer tratado de armonía de la historia, y Rameau escribe un tratado analítico donde explica las cosas y da razón de por qué la quinta tiende a tónica, por qué la sensible sube, por qué las cuartas. Intenta dar razón lógica, o para el hemisferio izquierdo, que es como cabe hablar, de por qué las tensiones tonales y los gustos llevan a unas cosas y no a otras. Mientras que Bach, en vez de escribir un tratado teórico o analítico, como quieran llamar, compone el clave bien temperado. Es decir, uno da una explicación racional y científica, el otro crea un producto que muestra eso. El clave bien temperado, supongo que lo saben, son 42 preludios y fugas. Según aquello, el preludio introduce, te mezcla los ingredientes para que los vayas probando y después te presenta ya la paella o el plato elaborado. El clave bien temperado es una colección de 42 preludios y fugas que van pasando progresivamente por todas las tonalidades y sus relativos según nuestro sistema moderno ya, que es el modo mayor y menor. Paso del clasicismo y lo resumo rápidamente. O sea, el clasicismo poco más o menos se puede decir respecto a este momento. El clasicismo es una época más reducida, aproximadamente 70 años, lo que llamamos rococó en el arte, pero en música el modo de proceder es diferente, mientras que en el arte significa recargado, esto es lo que significa barroco. Ustedes ven la arquitectura, con la arquitectura no se ve tanto, pero o sea, no es tan evidente, pero también, o las esculturas o los cuadros, toda profusión de adornos, eso significa barroco. Barroco significa recargado, adornado, pero en demasía. Pues su correspondiente musical no es así. Es decir, lo que llamamos música clásica, cuyos exponentes más claros o más conocidos son Haydn, Mozart, también el padre de Haydn y otros muchos, la música que llamamos de estilo clásico reduce la jerarquía tonal a lo esencial. Es decir, ustedes, y también se ven las partituras, no solo por la forma, cadencias de 4 compases que se repiten cada 8, temas con una disposición casi simétrica de lo que es la estructura compositiva de la obra, sino también en los efectos tonales. No estoy diciendo que han ido atrás ni han ido adelante ni nada, sino que el clasicismo ya enfoca estrictamente la jerarquía tonal y trata de dejarlo así. Es como si les dijera que estamos viendo, no sé si conocen el Palacio de Cristal de Madrid u otro tipo de arquitecturas parecidas. Tiene lo mismo, pero mientras que en un caso solo ves la fachada, aquí ves el esqueleto armónico, está limpiamente expuesto. Son imágenes o visiones muy generales, si quieren, como el curso, también muy rápidas, como dice el Mota, pero como músicos que son, confío en que no me asienten porque sí. Es decir, que al menos una parte de lo que estoy intentando decir, por la música que han escuchado, la puedan entender. Ustedes ven una sonata de Haydn, me da igual que la vean en la partitura porque la reconstruyen que la oigan, pero si se oye es más evidente.
el discurso musical procede según esquemas, no digo rígidos, sino que sigue muy de cerca estas cosas. Expongo la tonalidad principal, expongo en la quinta, en tema 2, y después las cadencias y las resoluciones y las progresiones de acordes igual. No es que sea una cosa férrea, sino que, no sé cómo decir, procede siempre por las regularidades del mundo, algo así. Es como la culminación del acorde de la naturaleza, o si quieren, la naturaleza reducida, musicalmente hablando, a su estructura cristalina. Mientras que en el barroco todavía hay colores y cosas. Bien, llegamos al romanticismo, tienen esquemas de toda esta música, y memoria porque la han oído, y los románticos ya llevan esto al extremo, es decir, claro que aquí en tiempos de Bach y en los clásicos menos, pero en el barroco, en una cantata, tú puedes encontrar, no solo de Bach, de otros muchos, séptimas, novenas, puedes encontrar de todo. Solo que eso es, ¿cómo les diría? Un recurso, un efecto, algo, un arte, una técnica del compositor se atreve y la pone. No es una cosa que, como ocurre hoy en la música contemporánea, de la cual se hace un uso directo. Pero ocurre. Es decir, llegamos al romanticismo, y el romanticismo hasta Mahler, o si me apuran un poco más, pues hay otros románticos, lo que hace es seguir explorando el espectro armónico. Estoy hablando de la obra de los compositores, pero no es de un modo consciente uno que da una consigna y dice, vale, ya se acabó el romanticismo, ahora todos a esto. No. Y los compositores componen, ¿por qué? Esta es una buena pregunta. ¿De qué vive un compositor? Pues porque da clases en un conservatorio, si no, ¿de qué iba a vivir? El compositor compone. Si otros compositores y el público, la crítica o quien sea, esa obra no le da, o esa u otra, es decir, si un compositor no tiene predicamento, pues al final no tiene nombre. Es decir, es una especie de juego entre los oyentes y también el compositor. Durante todo el romanticismo, esta es la obra, empezando por Beethoven, se salta ya el clasicismo, empieza a alterar cadencias, formas y todo lo que le da la gana con todo el derecho. Hasta el último romántico, donde lo quieran considerar, pues digámoslo así, la música occidental, los compositores han ido explorando los armónicos hasta un cierto número. Pero claro, esto no tiene un límite, ¿lo tiene o no lo tiene? Diríamos, el límite es el semitono, porque más allá del semitono, la jerarquía tonal, como pasaba con las cuartas de Grecia. Si tú haces música con cuartos de tono, o como lo hacen los hindúes, etcétera, pues claro que puedes hacer música, pero esta especie de música fantástica, esta especie de multiplicidad o resonancia armónica, que en eso se basa. Si hablamos de jerarquía tonal es porque el oído percibe que este piso de la tarta se acopla exactamente aquí, el otro un poco. Hay ciertas regularidades, si no la música sería completamente libre, cada cual haría lo que quisiera y yo no estaría dando clase aquí hoy, sería otro mundo. Quiero decir, los románticos y el público, porque el público es el que acepta las obras de los románticos, van incluyendo o agotando, ¿no?, digámoslo así, el discurso tonal hasta que en 1900, concretamente, bueno, estamos aquí ahora, y acabo en 5 minutos dejo de torturarles. En 1906, concretamente, Ferruccio Busoni, no sé si me suena el nombre, escribe el manifiesto de la estética musical, o de no recuerdo el título exacto. Él, también los 6, un grupo de compositores franceses, también lo escribe, también habla de estas cosas. Y afirma, bueno, este Busoni es el famoso de la escala de tonos enteros, afirma y dice que los compositores tienen que comenzar a meter microtonos, es decir, que no es que el discurso tonal esté agotado, es decir, podemos esperar que la sociedad civil, por llamarla de algún modo, la gente que no aprende música, pues es mi madre, que lo ha escuchado muchísimo, quien sea, consuma este tipo de productos, cuartas divididas según géneros enarmónicos, Stockhausen, Ligeti, el concierto de metrónomos del otro, ese tipo de cosas. No, lo que la gente normal, digamos, o visto en la Grecia clásica, lo que el común de la Grecia, no los músicos expertos, no los eruditos de música ni nada, sino que la gente normal consume, no puede dejar de ser diatonía. Eso no significa que puedan consumir otras cosas, pero creo que intento explicarme, no sé si lo consigo. Es decir, en 1906 ya los propios compositores que se dedican más lo dicen, es que estamos abocados a esto. Esta es la argumentación de Schoenberg muy resumida. Esta evolución que les he mostrado, él todavía la expone solo a partir del siglo IX, donde es evidente y está documentada
Aquí estamos intentando retrotraerla o ampliar sus orígenes, pero esta evolución lleva naturalmente a eso. Si empezamos cantando a unísono, vamos a suponer, no, es demasiado suponer, pero da igual, y hemos ido incorporando a la serie, pues a partir de 1900, ¿qué hemos de hacer? Y esto es el mazazo que Schoenberg da encima de la mesa. Funda su vanguardia, opera con dodecafonía, suprime la tonalidad, abre la caja de Pandora. ¿Saben qué es eso? La caja, el mito de Pandora es una caja de donde salen todos los males del mundo. El mito de Pandora es una versión, si quieren, del famoso mito de Prometeo. El mito de Prometeo, que roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los hombres, y los dioses le castigan. El mito de Prometeo, la caja de Pandora, tiene en la versión cristiana una derivada, no es así, es decir, es el famoso pecado original. ¿Cuál es el pecado de los humanos? El pecado de los humanos no es comerse las manzanitas de Eva, que era la mala que vino allí. No, lo que prohíben, esta es la versión cristiana, lo que prohíben muchas cosmogonías humanas, o sea, mitos y religiones de muchas partes del globo anteriores al cristianismo, no es eso, es cuestionar lo que dicen los sacerdotes. Es decir, hay una verdad revelada, sea cual fuere, Dios tiene un triángulo, Dios es todo luz, Dios es lo que diga el sacerdote, y hacer experimentos, preguntarle al mundo, comprobar las cosas, eso es, pues ese es el pecado original. En otras tradiciones, que no son la cristiana, se habla del árbol de la ciencia, no sé si han oído hablar de eso. Es decir, el fruto prohibido no son las manzanitas de Eva o los frutos correspondientes, sino es preguntar al mundo como preguntaban los griegos, como preguntamos nosotros. Tú dirás que Dios es así, tú dirás que Dios es así, pero lo que yo puedo comprobar con mis sentidos es lo que puedo comprobar. Esto es lo que decían en el siglo XV. Decían, había creyentes, claro, pero todo el mundo no era así. Decían, los dioses no existen, y si existen, no intervienen. Es decir, la argumentación de Schoenberg no es que la tonalidad ha muerto. En los circuitos cultos de compositores puede que sí, puede que no. Es decir, ustedes hoy en día proceden ya por unas esferas que no es una música bella, evidente al oído, como es la diatonía o la jerarquía tonal. ¿Por qué Julio vende tanto el disco? ¿Por qué la Macarena es tan famosa? Porque estas cosas son evidentes a cualquier oído humano, aunque no sea educado musicalmente. Pero más allá está la cultura, la historia y el arte de ustedes, que son los compositores. ¿Qué ocurre durante el siglo XX? Pues que detrás de una otra. Los impresionistas suprimen ciertos grados, construyen escalas con 6 tonos enteros, y ahí hay las obras fantásticas de Debussy. O sea, crean otros ambientes. Comienzan a escapar de la jerarquía tonal porque se ha llegado al límite de lo que es propiamente la estructura, la jerarquía tonal. Más allá hay música, claro, más allá hay cosas, claro, y esto es lo que dice Schoenberg, que hay que comenzar a utilizar armónicos y microtonos y lo que haga falta. Por ejemplo, Alois Saba, no sé si lo conocen, Alois Saba, ya en 1920, incluso antes creo, estaba componiendo para piano de 12, de cuartos, ¿lo han oído? De cuartos de tono. A mí me resulta un poco difícil de escuchar, pero en fin, como sé de qué va, pues me obligo y lo escucho y puedo hablar de ello. Esto no significa que es evidentemente bello al oído, no lo es. Evidentemente bello al oído es natura. Bueno, y más allá, pues ¿qué les voy a contar? Ya saben por dónde ha procedido el asunto. Schoenberg se enfrentó ya para la eternidad con todo el mundo, pero seguía haciendo, no diatonía, pero al menos seguía ciñéndose a los bloques fundamentales que regían desde Bach. Bueno, el rigor ya desde el primer gregoriano, es decir, semitonos independientes y semitonos agrupados en tonos. Pero después de Schoenberg, pues esto pues ha derivado en lo que estamos ahora. Que no sé qué es. Bueno, ustedes son compositores, a lo mejor saben más cosas que yo de este. A mí me gusta Ligeti, me gusta Penderecki, me gusta toda esta gente extraña. Cierto, no me gusta del mismo modo que me gusta La Reina de la Noche o La Ofrenda Musical o lo que fuere. No me gusta del mismo modo. Es decir, para ciertas cosas hay, para ciertos fenómenos artísticos hay evidencias, y en Occidente, hayamos querido o no, nos guste o no, pues digamos así, la cultura musical ha ido siguiendo este orden como Schoenberg postuló o afirmó,
y eso es lo que hay. Para cerrar, voy a borrar y en un minuto aclaro lo de Schoenberg. Con él cierro. Gracias, Arnold, que te diría, esto es lo que voy a poner en el pie de la cosa. Schoenberg afirma, bueno, ahora de memoria no lo voy a escribir bien, pero da igual, el 4, el 5, el 5. Lo que Schoenberg, para mostrar que pueden acudir a ese capítulo de su libro, es un libro fantástico. No digo que lo lean entero, pero para mostrar que la escala diatónica también es una parte o un componente todavía más básico, más abajo de la jerarquía tonal, es decir, que está presente en la naturaleza y que inevitablemente unos u otros, neandertales, mesopotámicos, griegos o nosotros mismos, otra cosa es que la usemos o no. Esto es como los chinos, que usan pentatonía, pero claro que la oyen. Los chinos tienen sistemas cromáticos, oyen y ven exactamente igual que ustedes. Para mostrar esto, Schoenberg lo que dice es lo siguiente. Dice que cualquier sonido, que el efecto tonal que un músico, ahora estamos hablando de gente que es músico, atribuye a cualquier sonido, pero dentro de un discurso, o sea, no un sonido aislado, do, sol, sino un sonido dentro de una melodía o un bloque armónico dentro de un discurso musical o lo que fuere, la función tonal que percibe un músico es el resultado de dos fuerzas. Una que tira de él hacia abajo y otra que le empuja hacia arriba. Y esto es cierto, hablando en un sentido tonal. Si hablamos en un sentido decafónico o vanguardista del siglo XX, esto no rige para nada. Pero él está hablando ahora de la evolución de la música en Occidente, que es lo que está documentado en su tiempo. Del siglo IX, desde cuándo más o menos, aunque no la tenemos, hasta su tiempo, hasta 1900. Esto es totalmente cierto. ¿Cuál es la conclusión natural de cualquier sonido? La quinta. Ustedes pueden decir, no, la octava, Manuel, porque la octava no, porque la octava yo pregunto a 100 músicos y la mitad me dicen que sí, pero no. La otra mitad me dicen que no, pero sí. Entonces, ¿en qué quedamos? La octava, por eso se la llama identidad de frecuencia, es muy curioso, porque, a ver si lo consigo. No lo consigo. Que se vea. Bueno, ya saben lo que hay, ¿no? Es decir, esta nota y esta, ¿son la misma o no lo son? Casi, porque salvo este armónico, esta ya existe, y salvo este armónico y el siguiente, prácticamente todos los demás son los mismos. Salvo los dos primeros bloques, claro, aquí no hay, y este se tiene que empezar a producir. Por eso las percibimos como iguales. No en Occidente, en cualquier cultura humana. Cualquier cultura humana que tenga grafía, notación, quiero decir, o nombres de notas, como los hindú, le dan la octava y le dan el mismo nombre. O sea, lo que sea, ra, mi, pa, ta, y a la octava lo vuelven a nombrar, porque lo perciben así. A la octava se le llama identidad de frecuencia, evidentemente no es. Yo ya sé que, para concluir, es un recurso que los románticos abusaron mucho y en Eurovisión todavía lo hacen. Tú acabas y y ahí machacando la tónica hasta que el ritmo de la orquesta, vaya, déjalo ya, ¿no? Es decir, la conclusión más natural o resolución más natural para cualquier sonido diferente de sí mismo, es decir, que no sea su propia octava, es la quinta. Esto es de cajón. No puede ser de otro modo. No puede ser de otro modo. Y así argumenta ese hombre. Es decir, la función tonal, melódica, armónica, como quieran llamarlo, que un músico, que habla para músicos, habla de músicos, atribuye, digamos así, la percepción que yo tengo de cualquier sonido dentro del discurso musical es el resultado no de la nota que es, sino de dos fuerzas opuestas. Tiende a su quinta inferior y a su vez funciona como resolución natural de su quinta superior. Entonces, a continuación, hace esto. Escribe los cuatro primeros armónicos porque son los más prominentes. Esto es como una tarta de boda, ¿saben cómo es? Como los acordes. ¿Por qué? Oyen todas las notas, yo lo sé, pero ¿por qué me dicen que es do, aunque lo invierta? Pues porque, bueno, si vamos a la serie natural, fíjate, de cualquier sonido, de los cuatro primeros bloques de la tarta, porque esto es como una tarta de boda, de los más prominentes, de los 4, 3 son do. ¿Cómo no voy a oír do? De modo que Schoenberg lo que hace es, primero escribe los cuatro primeros armónicos, fa 5, esto sería do 6, bueno, se me dio con los números de igual, fa, do, ¿cómo es? Fa, la, no me acuerdo. Do, sol, do, sí, está bien.
3 y me falta uno. Y con el do hace lo mismo y con el sol hace lo mismo, colocándolos en serie. Es decir, deja los huecos, hace una especie de suma de armónicos, aunque no es exactamente así. Es decir, el siguiente fa, el fa 5, que sea, perdón, el armónico correspondiente, que sea igual, lo coloca en su columna correspondiente, me sigue, ¿no? Bueno, creo que en el programa tienen también, esto no me acuerdo si lo incluí o no, el extracto de, puede que esté incluido en el programa, y ahí se ve la suma de armónicos perfectamente expuesta. La tengo también en el de estética. Si hay un extracto al final que dice el modo mayor y los acordes de la escala, pero... argumentar, demostrar a otros músicos, claro, a otros compositores, sus contemporáneos románticos, que la escala diatónica no es un invento, ni un hallazgo fortuito, ni el genio de Occidente, sino que es una imitación de la naturaleza, solo que está más oculta que los intervalos universales, pero que forma parte también, es que es de cajón aquí, de unas cosas, ¿no?, que para que cualquiera que esté en el superior, pues claro, pues claro, pero había que orquestar. Es decir, escribe los 4 primeros armónicos de cada uno de estas 3 fuerzas concomitantes que al músico le dan sensación tonal, modal, melódica o lo que quieran, los escribe aquí, y cuando suma, por hablar de algún modo, lo ven ahí, aparece no la escala, sino el círculo de quintas con una pequeña translocación. Fa, do, sol, la, re, dice ahí, en vez de re, la, mi, si. ¿Y qué hace a continuación? Se da cuenta de que necesita refinar la medida. Esto es igual que calcular con decimales o con aumentos de microscopio, lo que ustedes quieran. Cuanto más decimales consideren, más no llegarán a lo que quieren, pero más precisa es la observación. ¿Me estoy explicando, no? ¿Sí? En la segunda suma no anota solo los 4 primeros, sino que anota 6 o 7, al final pone etcétera. Es decir, si considera la serie en su totalidad, clavado, con una máquina tragaperras en un casino de Nevada, ahí sale, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. ¿Lo ven ahí? Esta es la demostración de Schoenberg, que fue el que destapó la caja de los truenos, el que se enfrentó, como dice, no recuerdo el nombre del autor, del ruido eterno, un bestseller, que se enfrentó a la crítica ya para toda la eternidad, así dice, pero tengan en cuenta que era el protegido del último megatonal, que fue Mahler. Mahler, antes de morir, sus últimas palabras fueron estas, a Alma Mahler y a su padrastro: ocupaos de que a Arnold no le falte nada. Bueno, pues con esto cierro. Ha sido una visión muy rápida, muy general. Ya les he explicado por qué, para tener la sesión, ahí ya hemos cortado.